noches, Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues bueno, listos para iniciar el 11º programa de Ecos, el programa en el que el equipo editorial de Voces elegimos las notas que nos llamaron la atención en esta semana y la comentamos. Venga, pues adelante. Pues bueno, hoy vamos a tener notas de muchos tipos y estilos. En primer lugar, vamos a hablar sobre una nota que dice la inteligencia rusa está detrás de los ataques incendiarios en Europa. En segundo lugar, alcalde francés manipulado por clarividente. Después, líderes de ciudades inteligentes debaten sobre el desarrollo urbano centrado en el ser humano. En cuarto lugar, tenemos Japón, récord de objeto y dineros recuperados. En quinto, sexting aparece ya en el diccionario de la academia. Y por último, una noticia que no le va a interesar a muchas personas, pero bueno, bicampeón Club de Fútbol América. Creo que tú le vas al América, entonces ya platicaremos sobre eso. Ya nos iremos. Bueno, comenzamos para no perder mucho tiempo. Vamos a comenzar en una nota que encontré en un sitio polaco. Hacían referencia a una nota en el New York Times y dice, la inteligencia rusa está detrás de los ataques incendiarios en Europa. Resulta que en Polonia hay una investigación, la Fiscalía Nacional de Polonia está investigando incendios sospechosos que incluyen uno en el centro comercial Marwilska 44, que está en Varsovia, en la capital, y se ha recuperado, bueno, se ha arrestado a 5 sospechosos que son acusados de participar en un grupo criminal organizado con fines terroristas. Resulta que hubo un incendio provocado, unos incendiarios provocaron un incendio en ese centro comercial en Polonia, pero al parecer están ligándolo con otros hechos similares y al parecer el Servicio de Inteligencia Militar ruso, el GRU, está detrás de una serie de ataques incendiarios en Europa. Aquí lo interesante de la nota es que son informes que no tienen una acusación específica, es decir, hay sospechas de que algunos casos de Ya. sabotaje tienen la mano de Rusia detrás, ¿no? Los ataques han tenido como objetivo lugares como un almacén en el Reino Unido, algunos edificios en Letonia, una fábrica de pinturas en Polonia, la tienda, bueno, el centro comercial este que habíamos mencionado, y una tienda de IKEA en Lituania, ¿no? De IKEA en Lituania. Los ataques forman parte de una estrategia rusa, eso es lo que dicen los, los, eh, eh, las oficinas de inteligencia de Occidente para retrasar los envíos de armas a Kiev y aumentar los costos de protección en la cadena de suministros de Europa. Aquí lo interesante es que no hay una evidencia contundente, es decir, solo se habla de sospechas que al parecer los rusos están utilizando una estrategia que es contratar a gente local, en Inglaterra a ingleses, en Lituania a lituanos, para sabotear infraestructura y áreas que tienen que ver con la entrega de armas a Ucrania. El almacén en el Reino Unido estaba destinado a municiones que iban a ser entregadas a Ucrania, y lo que dicen los servicios de inteligencia occidentales es que la estrategia es utilizar agentes locales para hacer creer a la población que hay disenso y que hay gente opuesta al apoyo a Ucrania en esos países. Mi comentario, pues, lo que me llamó la atención es que esto me recuerda al sabotaje que hubo en el oleoducto que había entre Rusia y Mm, Alemania, ¿no? Que los dos dijeron, los dos bandos, los rusos y los occidentales dijeron que había habido un sabotaje, los dos se acusaron de dicho sabotaje y pues no sabemos ya si no hay evidencia, si no hay, han despedido a algunos diplomáticos rusos, les han pedido que se vayan, pero no ha habido arrestos y no hay una acusación específica y no hay una cadena de mando. Entonces, un incendio en una tienda en Lituania y otro incendio en una tienda de pinturas en Polonia puede leerse como una estrategia de sabotaje por parte de Rusia en contra de los poderes occidentales o no. Entonces, sí, sí, sí. lo que me llama la atención es que hasta dónde podemos llegar en cuanto a la especulación. ¿Cómo ves, Julio?
No, y viene una de las cuestiones interesantes que veía alrededor de la nota era esta cuestión de que sí existía como ya una situación en la que Rusia decía, bueno, está el occidente contra mí, como que también era un punto que decían que podía venir como una estrategia al momento de también ponerse como una parte de víctima Rusia, al momento de decir, pues está Occidente diciendo algo en el cual pues hay un espionaje, hay una cuestión de Polonia, una cuestión que ciertas cuestiones que no necesariamente tienen que ser los rusos que lo ocasionaron, ¿no? Pues que, como dices, no existe alguna prueba. Ahora, tampoco descartas que Rusia sea capaz de realizar este tipo de actos precisamente con esta cuestión de buscar presionar a Occidente y en este caso en Inglaterra. Entonces, yo creo que estamos viendo una nueva forma en la cual se busca presionar, no sé hasta qué punto, leía por ahí algunos periodistas que mencionaban que era un poquito que de estarse protegiendo ante el mundo, de decir, oiga, también nos están atacando a los rusos, cuando evidentemente el problema de la guerra que tiene Rusia va más allá de esta cuestión hacia el mundo, de ver que, oye, pues no hay una prueba y me estás acusando. Y los de Occidente dicen, no, pues claro que eres tú porque lo estás buscando para que no te lleguen armas. Creo que este tipo de notas va a ser interesante cuál va a ser el seguimiento para ver si con el paso de las semanas se sigue dando este tipo de situaciones que podemos especular que a lo mejor si no se dan, pues esta a lo mejor fue una cuestión más de tipo preparada por ambos bandos, ¿no? Rusia y Occidente, que creo que por parte de los dos ninguno tiene una prueba de decir no fui y el otro de decir sí fue. Y sobre todo a mí me llama mucho la atención, claro, lo que mencionas y el hecho de que estamos en esta época de pequeña información, son notitas secundarias, no son la nota, no es una portada, porque debería ser una Claro, portada claro. si hay evidencia, pero es un constante informar sobre por qué la tensión que están fomentando todos los bandos entre ellos, por qué la tensión está justificada y además es causa del otro, ¿no? O sea, Sí, ¿por qué hay este discurso belicoso en Europa? ¿Por qué hay este discurso, pues casi discurso de guerra ya en Europa, en muchos países? Notas sobre advertencias que le hicieron a los habitantes del Reino Unido sobre lo que se venía, que era terrible. Están preparando el terreno, esperemos que no ocurra, pues, pero se está preparando, por lo menos en el discurso, la llegada de algo muy terrible y se está preparando la culpa es del otro, ¿no? Entonces, sí, esperemos que no sea así, pero bueno, por ahí andamos. ojalá que no. Pero bueno, y mientras tanto, en uno de estos protagonistas de pleito con Rusia, porque Francia anda muy propositor de que haya pleito con Rusia, resulta que ahí en la propia Francia, ¿qué pasó? Híjole, a mí me llamó mucho, te digo, porque viene primero pues un alcalde, esta cuestión tan interesante de que al final de cuentas es un primer mundo, no como algo mejor, sino a partir de la misma economía, o sea, que sucede en cada cosa que dice uno, aquí hay un alcalde en la ciudad de Agda, tiene menos de 30,000 habitantes. ¿Qué es lo interesante de Agda? Pues está en la costa mediterránea, ¿no? Desde ahí ya la costa mediterránea, pues estamos hablando de playa, estamos hablando de que tiene al parecer unas playas fenomenales durante todo el año, ¿no? O sea, no es una cuestión de temporal, no. Entonces, playas espectaculares, sol todo el año y tiene esta fama de celebrar fiestas sexuales salvajes, ¿no? O sea, el punto importante es, bueno, que hay en ciertos lugares hay orgías, hay como swinger, es un lugar muy de fiesta sexual. Bueno, entonces ahí que empezamos a meter los protagonistas. Por un lado, una clarividente y por otro lado, un alcalde, ¿no? Entonces, el alcalde de la ciudad, mi francés siempre fue malo, Gillette de Hector, y además fue ex oficial del servicio secreto y policía, es decir, no agarró a cualquiera la clarividente. Bueno, entonces, ¿quién es la clarividente? Bueno, pues es Sofía Martínez. No especifican ¿cómo se llama? La nacionalidad. Yo por más que buscaba no encontré esta parte de decir. Es una nota pequeñita por lo que significaba, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a decir que enfrenta cargos de malversación de fondos en perjuicio del alcalde. Y bueno, pues este mismo es acusado de corrupción por gastar grandes sumas de dinero de los contribuyentes, que a final de cuentas es la parte. Bueno, se habla de que Sofía Martínez además tenía fama o tiene un reconocimiento
de poder comunicarse con los muertos. Desde ahí dices, o sea, guau, o sea, de parte de quién. Bueno, entonces el alcalde pidió que la pusieran en contacto con su difunto padre. Entonces, al parecer lo logró. Dice, bueno, ¿y cómo lo hace? Bueno, pues dentro de las sesiones, la llamada pitonisa tenía una cuestión interesante en la voz. Entonces ya se habla de ventriloquía en la cual era muy convincente el tono de voz que tenía y durante las sesiones pues, el alcalde decía, pues sí, sí, ese es a final de cuentas, ¿cómo se llama? Mi papá. Entonces ya le empiezan a rascar un poquito y dicen, bueno, pues a final de cuentas pues estamos hablando de que ya también se le reconocía las notables habilidades de ventriloquía, había sesiones por teléfono y ahora, yo no entiendo cómo puedes tener una sesión por teléfono que te van a comunicar con un difunto, ¿no? Bueno, entonces ya empezaron a ver y dicen, bueno, y las investigaciones que se empezaron a realizar, pues resulta que a final de cuentas pues, el alcalde ya venía pagando lujosas vacaciones a la pitonisa y a la familia, no solamente a la señorita Martínez, sino a la familia. ¿De dónde la mandaba? Pues a la Polinesia, a Tailandia, y todo, no con dinero propio, o sea, con dinero que se tenía y se obtenía de, ¿cómo se llama? De los fondos públicos. A final de cuentas, los abogados ¿cómo se llama? Del alcalde niegan lo que dicen todos los lugareños. Dicen, a ver, no me vengas, que es una cuestión de que estaba buscando hablar con alguien muerto. No, es simple, sencillamente todo se reduce a sexo. Es una ciudad de sexo, entonces esto tiene que ver con sexo y no tiene nada que ver con adivinanza, nada, que seguramente esta mujer decía, sí lo tiene, pero una de las cuestiones importantes es decir, sí tiene dinero, el dinero lo utilizó por parte de los fondos públicos, sí había una parte, buscando otras notas, y decía, bueno, sí buscaba hablar, pero se habla de que ya tenía una prerelación de conocimiento con ella, entonces el motivo por el que buscaron justificar este desvío de recursos fue decir que el alcalde estaba buscando esta parte de recuperarse porque su padre le daba ánimos, entonces ya esto lo quisieron llevar hacia allá y dije, bueno, pues resulta que todo lo que ha venido pagando pues ya es de tiempo y no es que le haya pagado un solo servicio, sino que han sido varios miles de euros que se ha gastado, ¿cómo se llama? Con la pitonisa. Lo que me llama la atención de la nota es esta cuestión que creo que los políticos, en este caso muchas autoridades, en todas las partes del mundo creen que las personas ya son tontas y que no nos damos cuenta de que, oye, esto, ahora, no sé qué será peor, que te digan o que te acusen de que eres una persona cándida al creer este tipo de cosas, o que viviendo en un lugar donde lo sexual está a flor de piel, no te des cuenta que por ahí te pueden, ¿cómo se llama?, acusar, y más con dinero público, que es lo peor. Tú, si lo hicieras con tu dinero, bueno, pues haz lo que quieras. ¿Cómo ves, Joel? Está muy divertido porque, en primer lugar, el problema ni es la clarividente, ni es la sexualidad desatada de la ciudad, sino el desvío de recursos, ¿no? Claro, ese O sea, el es problema es un problema de corrupción, así muy al estilo de esos países que les encanta andar leccionando a los demás países y decirles cómo deben andar haciendo las cosas. No, ustedes también están llenos de corrupción, tienen alcaldes que roban lana, que desvían recursos, que se gastan sus recursos en pagarle sus viajes a la clarividente o al amante, cualquiera de las dos versiones que sea, ¿no? Y lo peor es que son igual que todo el mundo, ¿no? La historia con la que intentan, pues no justificar, sino explicar por qué este extraña manejo de los recursos es, por un lado, la gente dice, nada, que no invente, pues el señor se está acostando con la señora esta, la hizo Exacto, su amante y le está pagando sus exacto. gastitos. Y la otra versión que es, no, es que es una clarividente y esto soy suficientemente ingenuo para creer en una clarividente y gastarme un montón de dinero en un... Y es, a ver, el fondo es que el señor es un corrupto que desvía recursos y tienes dos opciones igualmente absurdas, ¿no? Si no pudo controlar el deseo por la señora esta, la quiso complacer en todo, mejor estaba muy bien la relación que tenían sexual, y esta que le pegó. O no, es un señor que se deja embaucar por una clarividente que le dice que habla con su papá muerto.
es el alcalde. O sea, ese tipo de personas llegan Claro, al... No solo son rateros, como son rateros aquí en México, como son rateros en Colombia, como son rateros en Rusia, como son rateros en cualquier lugar del mundo, sino además son iguales, ¿no? O sea, se meten en problemas por las mismas razones, cualquiera de las dos que sea la razón. Aquí vas a encontrar uno que hizo una de las tonterías o la otra. Y la justifican de la misma manera. Entonces está bien bonito porque son iguales, que tienen más lana, exacto. pero son iguales. Llegan al mismo punto. Pero bueno, pues a ver, pasemos ahora a la siguiente que también parece muy interesante. Está muy divertido esto. Pues fíjate, Julio, que hay pues un grupo de ciudades inteligentes y hubo una reunión. Yo, la verdad es que no sabía de este grupo de ciudades inteligentes, pero hay un grupo de ciudades inteligentes que se juntaron, representantes, para debatir sobre el desarrollo urbano centrado en el ser humano. Líderes y expertos globales se reunieron en Ginebra para discutir el desarrollo urbano centrado en las personas y resistente al clima, destacando la importancia de alinear las iniciativas de ciudades inteligentes con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Es decir, esta asociación de ciudades está intentando que sus fines sean compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. En el evento organizado por la WeGo, que es el nombre de la asociación, se habló sobre el papel de las organizaciones internacionales en el desarrollo de ciudades inteligentes, con énfasis en la infraestructura robusta y la inclusión digital. Se debatió cómo las innovaciones en conectividad digital pueden crear ciudades inclusivas, sostenibles y participativas, estableciendo una nueva dirección para el futuro de las ciudades inteligentes. Y este diálogo se llevó a puerta cerrada con el UN Habitat, la Organización para el Hábitat de las Naciones Unidas, para desarrollar las directrices internacionales sobre ciudades inteligentes centradas en las personas, compartiendo experiencias y estrategias para fomentar ciudades inteligentes que prioricen a las personas y a las comunidades. A mí me llamó la atención, y debo decirlo por mi peculiar ignorancia. Así que investigué, dije, pues, ¿qué son las ciudades Las inteligentes? ¿Y ciudades por qué hay una inteligentes. organización? Resulta que la Organización Mundial de Ciudades Inteligentes es una asociación internacional de gobiernos locales, son alcaldes, empresas e instituciones, son muy poquitas las empresas e instituciones que están comprometidas con la transformación de las ciudades en ciudades inteligentes y sostenibles. Una ciudad inteligente integra diversas tecnologías para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y optimizar la gestión urbana. Y resulta que tienen un montón de características. Que haya Internet de las cosas, es decir, muchos sensores, que todo esté controlado con sensores y con redes, y entonces recopilan información sobre calidad del aire, calidad del agua, iluminación, consumo de energía, es decir, ciudades monitoreadas digitalmente sobre su actividad. Que el tráfico sea gestionado inteligentemente, sistemas de semáforos sincronizados, que tengan programas de energía eficiente y sostenibilidad. Es decir, que utilicen energía renovable, que busquen uso de lámparas LED, cosas de esas. Plataformas de datos abiertos, es decir, que los datos públicos de transparencia y cuestiones así, que estén disponibles, que formen parte de plataformas gratuitas, que te permitan colaborar, que las empresas o los ciudadanos puedan colaborar, que haya gestión de residuos también inteligentes, es decir, que haya sistemas digitales de sensores para ver qué se recicla, qué no, cuánta está produciéndose, cómo hay que hacer las rutas de recolección, etcétera. Edificios inteligentes, participación ciudadana digital, es decir, que cada vez los ciudadanos estén más comprometidos, que la gestión del agua y el medio ambiente también tenga que ver con sistemas inteligentes, ¿no? Esas son las ciudades y hubo un congreso. Debo decirte que me parece muy interesante. La Ciudad de México forma parte de ese conglomerado. Digamos, la presidenta dentro de las ciudades es Seúl, de Corea. Y te voy a hacer el comentario que me llamó la atención. Me pareció muy interesante que haya un grupo de ciudades que quieren ser inteligentes, monitorearse, vivir mejor. Pero la nota varias notas que leí hablan de cómo el debate era centrarse en el ser humano. Es decir, que las ciudades se centren en el ser humano. Y me quedé pensando, fíjate a dónde hemos llegado, que ahora tenemos que hablar y discutir y debatir que las ciudades deben ser diseñadas para que los seres humanos vivan bien. Y es, pero entonces,
¿para qué se ¿Para inventaron qué las se ciudades? enteran? ¿Qué pasó? ¿Cómo corrompimos la idea al grado de que ahora tenemos que, oye, ¿y qué no estaremos centrando la ciudad en otra cosa que no son los seres humanos? ¿Cómo ves? No, 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 es un tema súper importante y que creo que en muchas ocasiones no se le da la importancia que tiene precisamente por lo que tú acabas de mencionar. Es esta parte en la que parece que el ser humano lo estamos sacando como si fuéramos mascotas. Dice, bueno, salte acá y dices, aquí espérate, yo te voy a preparar todo. Dices, sí, a ver, pero si acabas de sacar a la persona que va a estar ahí, ¿cómo sabes qué lugar le puedes dar o en qué lugar se encuentra? Y ya, es más, yo alguna vez leí, y sobre todo al momento de ver, a lo mejor lo meto muy rápido, al momento de ver datos, ya cuando un dato ya no necesitas que una persona te lo dé, decir, no, pues hago un algoritmo con lo que me y ya te puedo dar. No, 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 así no funcionan los seres humanos. O sea, el ser humano es día a día, el ser humano es momento a momento. No podemos llegar a decir, bueno, pues que la inteligencia artificial, que creo que hasta allá podemos llegar, controle todo. Sí, pero los seres humanos tenemos ese gran porcentaje de falla que permite ser humano. Cuando ya tienes todo programado y te insertan, nos vamos a marchitar como si fuéramos guayabas en enero, ¿no? O sea, sí creo que viene una parte importante en que ahora parece que estamos teniendo o estamos creando o estamos construyendo o creando elementos que permiten o que parecen que pueden dar una mejor calidad de vida al ser humano, pero todavía no sabemos si el ser humano está apto para sobrevivir en ese lugar. Entonces, sí creo que viene un problema en el que, aunque está genial el lugar que estamos construyendo, todavía no sabemos si subsiste o si va a acabar siendo a lo mejor me voy a cuestiones, un Wall-E, un Yo Robot, un lugar donde te controlan y ya te dicen, no es que, señor, la ciudad inteligente detectó que usted no debe de salir porque le hace daño el sol. Entonces se queda en su casa. Y tú dices, a ver, sí, yo sé que me hace daño el sol, pero me puedo cuidar. Es donde creo que viene esta condición un poco rara en que sí considero que estamos como que dejando de lado al ser humano y decimos, vamos a construir lo mejor. Ajá, y tiene cabida la persona. Ahí es donde sí, que concuerdo plenamente contigo que creo que estamos llegando a puntos medio raros en el que primero era el ser humano y ahorita decimos, bueno, pues vamos a insertar al ser humano. Y eso, algo hicimos mal con las ciudades. Esto de volver a preguntarnos cómo le hacemos para que la gente viva bien en las ciudades es que no lo logramos. Pues bueno, ahí está la reunión, hay un Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes. Por otra parte, en Japón, ¿qué ocurrió? Fíjate, aquí es una de las cuestiones interesantes, que es cuando creo que el ser humano, aquí me llamó la atención esta nota porque creo que sí podemos creer en los seres humanos, sí los seres humanos, no todo es corrupción, no todo es robo, no todo es malas costumbres. Bueno, pues se habla de que en Japón se rompe un récord de objetos y dinero recuperados. Primeramente, en Japón hay una ley sobre las propiedades perdidas, los objetos y el dinero perdido. Se excluyen los teléfonos celulares y los artículos que contienen información personal, por obvias razones, ¿no? Pues, hay información de por medio, pero lo demás pasa a ser propiedad de la persona que los encontró si no se reclaman en un plazo de 3 meses generalmente. Aquí viene la cuestión interesante. Primero, tienen clarísimo qué es aquello que te puedes quedar y qué es aquello que no te puedes quedar y te están dando un lapso, lo cual significa que la gente regresa. Bueno, entonces la policía de Japón dice, bueno, pues durante 2023 se recuperó dinero y objetos, pero estamos hablando de 29.79 millones de artículos, lo que equivale a 22.85 billones de yens, que son 145.7 millones de dólares, ¿sí? Si quieres euros, pues 134, ¿cómo se llama? Millones de euros. Si los quieres en pesitos, 2.428 billones de pesos. Entonces, todo esto de lo que se recuperó, muchas de las cosas, o sea, la mayoría pues regresaron a su dueño. Entonces tú dices, bueno,
pero ¿qué sucede? O sea, ¿por qué viene esta parte de recobrar? Bueno, pues porque me metí a esta cuestión y decir, bueno, tampoco hay que ser muy inteligentes, ¿no? Pues las personas tienen claro que confían en la autoridad, que es, yo lo encontré, lo regreso, la autoridad no se lo va a quedar, la autoridad lo va a regresar y que, bueno, una de las cuestiones es que mucho dinero en efectivo se regresó, o sea, es decir, yo no sé cuántos estamos haciendo. Yo me encontré una cartera con 50,000 pesos. Digo, no, sabes que la voy a llevar a la Procuraduría o al Ministerio Público a regresar los 50,000 pesos, ¿no? Entonces dice que una de las cuestiones importantes es que ya el tráfico o bueno, las transacciones pues, se realizan mayormente a través de tarjeta de crédito o a través de los celulares. Entonces, pues, hay muchas personas empezaban ¿cómo se llama? A perder su dinero pues, que no lo usaban y mayormente lo que hacían eran pues, tarjetas, pago con tarjetas de crédito. Y bueno, pues al final de cuentas nos dicen que aumentó 3,5 millones de dólares con respecto a 2020. Es decir, no es que se deje de tener esta práctica. Al contrario, es una práctica o una buena práctica que está en ascenso. Entonces, las personas al encontrarse las cosas, hay una mayor conciencia social y ciudadana de decir, bueno, pues leía algunas notas, porque aunque era una nota pequeñita, como que surgió en muchos medios de comunicación diciendo, bueno, pues se destacaba la confianza que se tiene. O sea, no le tienes que preguntar, oye, ¿cuánto confías? El simple hecho que la persona sea capaz de regresar un objeto o dinero, sabiendo que además les van a llamar para decir, oye, ¿cómo se llama? Pues es tuyo. Mucha de la gente decía, bueno, no, si no es mío, que el gobierno lo tenga. Es decir, ahí es cuando, digo, a lo mejor viviendo en Latinoamérica te rebota la cabeza de decir, yo no creo que si yo me encuentro, y vuelvo a lo mismo, ya no 50,000 pesos, me encuentro 100 pesos, voy a esperar a que pase un policía y digo, ¿sabes, señor oficial? Mire, aquí tiene. Ah, perfecto, señor oficial, te va a tomar los datos, te va a dar un recibo por la cantidad de dinero y te dice, yo en 3 meses me comunico. Y sí, efectivamente, la policía se comunicaba y les decía, sabe que este dinero es suyo, este objeto es suyo. Y muchos de los japoneses decían, no, que lo obtenga el gobierno. Ahí, cuando leí dije, a lo mejor no es una tan importante, pero dije, bueno, sí hay nichos en este mundo en los cuales se puede creer que la humanidad sí tiene esta parte de crear una conciencia social sobre los demás, porque te puede pasar a ti. Yo te voy a contar algo muy rápido. Alguna vez iba en una tienda departamental y yo vi que una persona en su pantalón se le cayeron cerca de 20,000 pesos por los billetes de 500. Yo lo vi y dije, güey, pues ya la hice, ahorita pues algo, porque se cayeron saliendo de las escaleras eléctricas, se cayó y él se fue. Entonces no había nadie alrededor, o sea, cayeron los billetes, parece que me estaban saludando todos los billetes de 500 y ya los agarré y por un segundo, pues, voy a ser honesto, por un segundo pasó por mi cabeza quedarme, pero dije, a ver, si fueran míos, sí diría, oye, entonces ahí voy corriendo, ahí voy, llevo el dinero, me dice, no, muchas gracias, dije, no, dije, pues, ¿qué es? ¿Cuánto te debo? Le dije, no, le dije, pues espero que si te pasa alguna vez de alguien más se lo regreses. No tanto sí, era una buena cantidad, pero dice, bueno, si te pasara a ti, eso fue lo que a mí me hizo cambiar. No sé tú cómo ves esto, Juelazo. Fíjate que a mí me ha pasado perder la cartera y me ha pasado que me devuelven la cartera íntegra, como estaba. Una vez se me cayó en el centro, yendo en la bicicleta, se me cayó en el centro. Yo no me di cuenta cuando se me cayó, llegué a la casa y ya no la tenía. Y entonces alguien me habla por teléfono y me dice, oye, acaban de mencionar tu nombre en la radio. Dicen que tienen tu cartera. Y ya me dieron el nombre y el número. Y le hablé a la persona, me dijo, aquí la tengo, estoy en una tienda de aquí de la calle Victoria. Llegué, aquí está tu cartera. Digo, oye, ¿cuánto te-?" No, dice, pues es que yo pasé aquí para entrar a la tienda, la vi tirada, la agarré y pues dije, voy a encontrar al dueño. Y una vez también en un Uber se me quedó la cartera. Estoy buscando, yo creo que Uber tiene políticas ahí un poco fuertes para los choferes, ¿no? Y le hablé al chofer, oye, creo que sí, ahorita te la llevo. Y me la trajo también. Y nomás revisa que no agarré nada. Y dije, seguramente hay ahí una política que los castiga, ¿no? Pero el señor no tuvo problema en regresármela y venir. Y ahorita que veía lo de la nota de Japón y lo que ocurrió en Japón, a mí me pasa que luego es engañoso.
porque son estilos, son culturas distintas. Claro. En Japón tú puedes contar el número de objetos regresados porque la transacción pasa por una institución. La Ujú. gente va y lleva la cartera a la policía y luego el dueño de la cartera va a la policía y va y pregunta, ¿no? Oye, está aquí mi cartera. Y entonces ahí hacen el conteo. A mí me pasa que ya conociendo y ya viendo lo que ha pasado con otros países y viendo cómo se comportan, no hay países tan buenos ni tan malos, ¿no? Y entonces, a mí me pasa, México también lo hace, pero lo hace distinto. Aquí no vamos a la institución, tenemos instituciones menos confiables quizá, pero sí hay la señora que encuentra la cartera tirada en la calle, habla a la radio. En la radio tienen el servicio de vocear el objeto y además hay alguien que te oye tu nombre, te conoce, te busca y te avisa. Entonces es una cadena ahí de una persona que encontró la cartera y tiene la bondad de hablar, la radio que tiene el servicio y lo hace de buena fe, el amigo o el conocido tuyo que te habla a ti, ¿no? Entonces es una cadenita social que resolvemos no a través de las instituciones oficiales, sino de la sociedad que somos chida y entonces, no más que nosotros no lo vamos a contar, porque no, la radio no lleva un conteo de objetos regresados porque pierden no le dan seguimiento, es decir, ellos cumplen con informar y la transacción del regreso ocurre entre los dos civiles, pues. Entonces, la radio no te habla para preguntarte, oye, ¿y si te regresaron? Entonces, no lo contamos, ¿no? No sé, a lo mejor sí es cierto que en Japón son muchas más, pero de que ocurre acá, nomás que ocurre por otros canales y por otro estilo de ser buenos, ¿no? Sí, esa parte me llamaba la atención por un lado, esta cuestión institucionalizada que tiene algunos otros países en la cual existe una confianza y es a través de la misma autoridad. En el caso de México y creo que en Latinoamérica hay una fuerte cohesión social que te permite esta conducta de decir, pues lo voy a regresar. Y sí creo que viene esta parte de decir, pues no por nada, pues se le cayó, no me cuesta nada decirle y no tengo por qué tomarlo. Y que creo que si hace, primero, pues tendría que una fuerte llamada de atención a las autoridades porque es algo que tendrías, pues a ti como autoridad te tendría que llamar la atención, oye, tráemelo a mí. No, yo nunca lo llevaría y, o sea, creo que a nadie le pasa por la cabeza ¿No? llevarlo a una autoridad y dices, no, busco a la persona, sé dónde está la persona, o la acabo de ver, o sea, sí creo que esa cohesión social ha hecho y permite que los muchos países, yo me refiero más en Latinoamérica, permiten que sepamos que las personas somos conscientes a través de estas fuerzas, estos lazos que logramos tejer, pero que son ya propiamente de la persona como tal. Entonces sí creo que hay una diferencia de instituciones y digo, sí se me hace curioso primero, la parte institucional y segundo, en el caso de otros países que no sea los que acabamos de, en el caso de Japón, que no deja de existir una cuestión social que vamos a tener. Entonces, sí me regresó un poquito el creer en los seres humanos, que en el fondo sí tenemos esta forma de apoyarnos mutuamente. Sí, claro. Bueno, pues vamos ahora a hablar de sexting. Resulta que, pero no vamos a hablar del sexting, vamos a hablar de la palabra sexting. Resulta que el diccionario de la academia ya incluyó, entre otras palabras, pero me voy a quedar con esa, sexting, y ya forma parte del diccionario. Y siempre que pasa esto, ya tiene muchos años que está pasando, que se vuelve noticia, ¿no? O sea, se vuelve noticia la inclusión de palabras de habla popular en el diccionario. Y hay pues no sé, como que se repite la noticia, porque resulta que la Real Academia Española, que es la que elabora el diccionario, y ahora que no tienes que esperar la edición nueva del diccionario porque se reedita constantemente, porque tenemos redes, tenemos el internet, entonces no tienes que publicar el libro y esperar otros 5 años para publicar otro. Entonces pueden incluir palabras con frecuencia. Entre las palabras que se incluyó recientemente está sexting, que es conversación mediante texto por medios digitales que tiene que ver con tener una relación sexual, ¿no? De manera textual, literalmente textual, ahora sí. Y entonces, lo interesante es que la nota, la observación, que es muy común, es que la Real Academia ha mostrado flexibilidad al incluir términos coloquiales y anglicismos en el diccionario,
reflejando el lenguaje actual. Esto no es nuevo porque escritores como Juan Ramón Jiménez o Gabriel García Márquez ya han abogado porque la escritura, es decir, la transcripción gráfica de lo que hablamos, refleje la oralidad, es decir, cómo hablamos, que ese es el principio de la escritura que utilizamos, la escritura alfabética. Es así, ¿no? En teoría, un sonido para cada letra, una letra para cada sonido. Hay excepciones por la historia. Pero bueno, si decimos voy para León o voy para la Ciudad de México, pues lo que deberíamos escribir es pa, no para, porque lo que usamos en el habla es pa. Claro, hay fuerzas, ¿no? Si así lo hiciéramos, de pronto no entenderíamos lo que escriben los cubanos o los argentinos o los españoles. Entonces sí tiene una razón de ser esto de que escribamos igual, aunque no hablemos igual. Pero lo que me llama la atención es que vuelve a ser nota, ¿no? Resulta que la evolución de las normas del idioma español ha pasado fue de un enfoque centrado en la localización geográfica, ahora basado uno en la educación y la formación del hablante. Ya no es tanto, ya las diferencias no son tanto geográficas, sino generacionales. Ya sexting no es un caso nada más de palabra que se utilice en España o en Argentina o en Colombia, sino que lo usa una generación que otras generaciones no utilizamos o no utilizan, ¿no? Y además la música urbana, la nota es española, yo hablan de Rosalía, pero bien podrían hablar de Peso Pluma o de Bizarrap en Argentina. También ha empezado a meter palabras de uso cotidiano. Y aquí viene el pero. El problema de lo que se le acusaba a la RAE era de que se tardaba mucho en aceptar meter una palabra, ¿no? O sea, la palabra tenía 50 años utilizándose y la academia seguía resistiéndose a incluirla como una palabra oficial, aunque es oficial porque ya la usa la gente, pero oficial en el diccionario. Ahora, con la presión, parece que ahora va muy rápido, porque ahora están apareciendo palabras como sexting, que tampoco es que tenga tantísimos años en el uso, y que tampoco es que parezca que vaya a durar muchísimo, ¿no? O sea, Eso es lo que iba a decir. ¿qué van a hacer si el año que entra baja el uso de sexting y ya no se usa tanto la palabrita? Porque a lo mejor desaparece incluso la costumbre, porque ahora viendo llamadas telefónicas con video, a lo mejor la gente deja de sextear y ahora tiene conversaciones sexuales por video. Entonces ahora, como para compensar lo que se le criticaba antes a la academia, de que se tardaba demasiado en incorporar las palabras, desde mi punto de vista, ahora se me hace que las incorpora muy rápido. Y entonces ahora tenemos un diccionario gigantesco con palabras efímeras. Y bueno, pues no sé si sexting de verdad valía la pena. De todos modos se usan, pues las palabras de uso se usan, las quiera la RAE o no las quiera. Pero ya incluirlas implica, como decir, forma parte del español. Y es bueno, pues si va a formar parte del español 5 años, tampoco es que forme parte del español. O bueno, no sé, ¿qué opinas? No, no, totalmente de acuerdo. De hecho, lo que te iba a comentar, a final de cuentas, pues, ¿cuánto va a durar la palabra? Y creo que una de las cuestiones que se haga noticia o que siempre sea noticia para algunos que tenemos unos poquitos más de años y no era tan común esta cuestión de que una palabra se integrara al RAE, para que cuando entraba a la RAE, pues dices, oye, pues por algo entró, después logró entrar, era como un logro, era esta parte de, creo que el logro a través de un reconocimiento que la palabra como tal, pues era importante y resultaba, ¿cómo se llama? Pues igualmente importante dentro del habla. Creo que, como dices, ahora pareciera que entra cualquier palabra con la intención de tener una mayor apertura. De repente creo que éramos muy conservadores y nos volvemos muy liberales, es decir, pues no entra cualquiera, pues hay que esperar que tenga una evolución, si es que vale el término, o esperar una temporalidad para que la palabra realmente sea importante o sea determinante el habla. Y como dices, no porque no se utilice, pero si vamos a acabar metiendo todas las palabras, vamos a tener un diccionario, pero que nunca va a tener, porque son palabras que si bien es cierto, tienen para mí tienen una cierta temporalidad. Sí creo que al poco tiempo vamos a utilizar otra palabra, sobre todo precisamente porque está a partir de la tecnología. Entonces, la tecnología evoluciona a un ritmo muy rápido, entonces no sé si vamos a acabar, reitero, teniendo
un diccionario muy amplio, o un jueguito, decir, entró, no, ya salió. ¿Y en qué momento salió? Ahora, ahí viene una pregunta. ¿Te avisan cuando dejan las palabras de estar en la RAI y te avisan, o las que entran ya se quedan No, no, no. y se mantienen? No, no, también hay palabras que han salido del diccionario. Pero, por ejemplo, una palabra que a mí me parece que se apresuraron en en su época es cantinflear. Cantinflear está en el diccionario. Y era porque en la época de Cantinflas se le decía cantinflear a este hablar sin ton ni son, desordenado, a decir muchas palabras y no con poco contenido. Nadie dice cantinflear, por lo menos en los círculos mexicanos que yo conozco, no es una palabra de uso común, es una palabra que ya no fue. Entonces, ahí sigue en el diccionario, pero no se usa. Dice el diccionario que se usa en Cuba y en México. No sé si los cubanos la usen mucho. Tampoco es que yo conozca todo México y hable constantemente, pero yo no se la he escuchado a nadie, por lo menos en 20 años, que la use sin motivación, pues sin que yo se lo Claro, pida, claro. me pregunte, sino que en una conversación a mí me toque oír que alguien dice, es que alguien está cantinfleando o no cantinflees o algo así, yo no lo he escuchado. Bueno, no soy el parámetro, pero me llama la atención esa palabra. No sé si valió la pena que estuviera. Pues se usó en la época de Cantinflas, se Claro. influyó mucho, era común y desaparece. Y la mandas a un diccionario de palabras que hubo, ¿no? Pero no al diccionario de uso común actual. Es lo que yo creo. Y bueno, creo que con Es eso interesante. terminamos. No hay más noticias que dar, no hay nada No, joder. que abordar. Sí, Creo que hasta aquí llegamos. dejamos el mejor tema al final. A ver, cuéntame. Pues vamos a entrar en un poco de polémica, un poco de pasión, un poco lo que es el fútbol, ¿no? Hace algunos días se jugó la final a juego doble y bueno, pues fue bicampeón el América. Más allá de meternos ahorita a decir sobre lo que tiene que ver un arbitraje o si fue merecido o no, creo que vale la pena recordar un equipo que actualmente tiene 15 campeonatos, como haya sido. Creo que ahorita nos metemos a eso, pero estamos hablando que desde 1916 es que empieza este equipo. Tiene sus peculiaridades cuando empiezas a ver que el fundador, Rafael Garza Gutiérrez, fue jugador, fue técnico, tuvo su parte, y es un equipo que se fundó a través de estudiantes, es decir, surge por estudiantes. Y lo curioso es que sus fundadores fueron mexicanos. No me voy a meter, ¿cómo se llama? Con las Chivas, ya bastante tienen con el bicampeonato del América, pero el América es de los pocos equipos que fueron fundados por mexicanos, no así las Chivas. Quien conozca la historia de las Chivas sabrá que no fue fundado por mexicanos. Pero bueno, insisto, no se trata de crear más polémica, que creo que ahorita todo el mundo está a flor de piel. Nos vamos directamente a que se funda ya directamente con el Club América el 12 de octubre, que ya es el famoso cumpleaños del América. Bueno, pues es en los llanos de la Condesa, se congregan la gente que estaba ahí para ver cómo se llamaban y pues, lo dejaron como adoptar el azul crema del equipo récord, que era como iniciaba. ¿Qué empieza a hacer? Bueno, pues empieza a tener como mucho apego esta parte del equipo, ya surge como América, y el primer partido del Club América en la primera fuerza fue contra el Junior el 31 de octubre de 1917 y pues, pierden, era como llamados en un principio los cremas. ¿Cuál es el nombre oficial del América? Todo el mundo decía, bueno, pues el Club América, bueno, pues es el Club de Fútbol América S.A. de CB, es decir, no deja de ser un negocio al momento desde el nombre, cómo está, ¿no? Jamás ha descendido el América a segunda división, eso es una de las cuestiones interesantes. En la clausura 2008 fue la peor participación que tuvo al ser el último de la competencia, que es solo en 2008 ha sido, tiene 107 años de vida, lo va a cumplir sus 108 años este próximo 12 de octubre, todo el mundo puede ir a celebrar que el bicampeón cumpleaños. Ahora, nos metemos ahora sí al tema interesante. Bueno, vamos a hablar más del palmarés del América. 15 títulos, entra dentro de los bicampeones. ¿Cuál es la diferencia del bicampeonato del América
que fue líder en el torneo de apertura y el torneo de clausura. O sea, no, los bicampeones anteriores no han sido líderes en ambos torneos. El primer torneo en el cual se corona como campeón rompe récord de puntos obtenidos. Entonces, como líder, se corona como bicampeón. Fue el mejor en ambos, ¿cómo se llama? Torneos. Pues fue el líder. No deja de ser un equipo importante, es el primer equipo mexicano que cotiza en la bolsa, ¿sí? Y creo que por eso era importante que ganara el bicampeonato. Ningún equipo cotiza en la bolsa. Estamos hablando de 39 títulos a nivel profesional en competencias oficiales, en el ámbito internacional a lo largo de su historia. Tiene 15 títulos. Si nos empezamos a ver en las Chivas, que ahorita están muy atentas de lo que haga el América, pues tiene 12 campeonatos, el Deportivo Toluca tiene 10 campeonatos, y ya no nos metemos con los demás, porque creo que los demás que tienen menos de 10, les falta mucho, ya siquiera para empatar al Toluca. Bueno, el Cruz Azul estaba cerca, tenía 9, pero iba a llegar apenas a empatar a Toluca, que también es un equipo importante. Entrando en la final, pues sí podemos decir una final, a ambos juegos un poco deslucida, por cómo jugó el América. Sí nos metemos a la polémica dos polémicas que yo veo. Una, en el segundo juego, el gol anulado, pero creo que fue bien anulado al Cruz Azul. Sí hay un empujón, y por otro lado, sí hay fuera de lugar, creo que nadie se queja. Y bueno, viene después la polémica de si era penal o no era penal. Hay quien se pelea de que sí era penal, hay quien dice que no era penal. Bueno, creo que a final de cuentas es una decisión, como muchas, que pueden afectar a los equipos, pero creo que lo más importante, y lo decían muchos especialistas entre comillas, no sé, sí, ahorita creo que especialista en el fútbol se vuelve medio complejo, pero esta parte de decir, el fútbol no es de merecimientos. Se mencionaba que Cruz Azul había hecho todo lo necesario para ganar, jugó bonito, intentó, tal vez así que la figura del América fue el portero Malagón, que es seguramente va a ser el portero estrella de la selección mexicana, pero que al final de cuentas, si tu portero fue tu mejor jugador, pues significa que el equipo contrario llegó. ¿Qué es el problema del Cruz Azul en esta final? No supo meterla. Si hubiera hecho alguno de los goles, alguna de las oportunidades que tuvo para meter gol, creo que otra situación sería. No sé si fue deslucida o no. Creo que esta parte de ser aficionado a un equipo, y en este caso al que tiene 15 copas, se vuelve un poquito complicado, pero creo que el merecimiento de un equipo que fue mejor los dos torneos, siendo el equipo espectacular durante la temporada regular, muchos goles, siendo líder, le da esta parte de decir, ya lo mencionaba Luis García en alguna de sus apariciones, que bueno, pues no puedes decir que un gol no le da el merecimiento a un equipo, que ya también lo decía Martinoli, pues si no estuviera en la América sería un poco descafeinada nuestra liga. ¿Cómo ves? Pues no tengo nada que decir, no era penal y ya es básico. No, te voy a decir, la verdad es que no soy aficionado, me gusta el fútbol, pues, pero no me duele ni me da mucho placer que gane algún equipo, pero me llama la atención algo, y ya sé que a los aficionados del fútbol no les va a parecer, pero bueno, a mí me llama la atención esto, ¿no? Vi los dos juegos y me resultó aburridísima la final. Es el Sí, juego sí. más importante de la temporada. Me pareció aburrida, jugaron feo los dos. El América jugó feo y el Cruz Azul jugó feo, y además ni la supo meter nunca, ¿no? Pero me llamó la atención no podemos decirlo, o cuesta mucho trabajo decirlo, y los aficionados, el América, los americanistas no pueden salir a decir, estuvo bien gacho el juego, pero me gustó el resultado y voy a celebrar la copa. Pero debo aceptarlo, tengo que exigirle a mi equipo que no la friegue, que no me cobre una lana, ni me tenga esperando 17 jornadas para darme un juego espantoso en la final. Y el Cruz Azul igual, ¿no? Pues qué bueno que llegas a la final, es un equipo muy consistente, muchos años. Desgraciadamente el subcampeonato nadie lo cuenta como importante, pero el Cruz Azul ha sido uno de los grandes equipos del fútbol
tiene muchos subcampeonatos recientemente. Y, pero, pues sí, subcampeonatos, pero juegas una final horrible, piérdela por goleada, pero pásatela divertido. Ya sé que el chiste es ganar y en esos partidos todo es, y entonces va a salir un montón de argumentación de la inteligencia y la prudencia y lo que sea. Eso es un espectáculo y estuvo horrible. Tan feo estuvo que si hubiera sido un 4-3 igual de polémico, con penaltis que no eran o sí eran, o anulados que eran o no eran, pero estarías hablando de lo bien que tiró uno, de lo divertido que estuvo, de lo entretenido, de la pasión de la gente. Me eché luego los programas de comentarios. Ay, no. O sea, tratan de hacer emocionante la discusión de si era penal o no era penal. Y ahí te das cuenta, tienen que actuar. Si son 5 comentaristas, no pueden decir los 5, ¿no? Ya lo analizamos, ni madre, no era penal, ya se acabó. Se acaba el programa, tiene que haber 3 que digan que era penal y 2 que no. Y se tienen que apasionar y enojarse entre ellos, ¿no? Y entonces Hugo Sánchez casi diciéndole sopencos a los otros porque como no jugaron No fútbol, jugaron, exacto. entonces no sabes. Y es, pues un crítico de arte no es pintor y sabe de arte. Un catador de vinos sabe de vinos y no tiene por qué fabricar vinos, ¿no? Pero claro, es que tiene que llegar a eso la discusión, porque tú ves la escena, le preguntas a 100 personas, 50 te van a decir que eso es penal, 50 te van a decir que no. Fue o no fue, no importa, el chiste es que como estuvo tan aburrida la final, entonces te vas a echar horas y horas de gente peleándose y apasionándose, como no se pueden apasionar porque qué golazo, qué bien jugó, que bueno, pues se van a apasionar porque tú eres un ignorante, no tienes idea, eso no es penal y el otro, claro que no, eso es penal. Me pareció muy mal. No me molesta que gane el América, me pareció muy chido. La verdad es que la temporada estuvo muy buena. Pero qué final tan fea. No se Sí, va. y creo que es de las cosas que tú que acertadamente mencionas, o más que acertadamente, creo que destacas muy bien esta cuestión de si efectivamente el aficionado de repente dices, oye, y la mayoría se nubla en la parte de decir ganamos, sí, pero oye, si vienes jugando también, ya llega un punto en que ya estás cuidando un resultado y dices, no me importa estar atrás, no, hombre, pues te sabe mejor que si voy a pagar, porque estaban hablando que los boletos para la final de vuelta, el más barato eran 2,000 pesos, 2,000 pesos comprándolo directamente, más esta jalada que tienen muchas taquilleras que te cobran 500, Sí. manejaban ahí, sacando algunos reportajes, 500,000 pesos por el trámite del voto. Y dices, oye, pues esto ya se está volviendo, me sale más caro o estoy pagando la mitad de mi boleto adicional porque una taquillera me esté dando un servicio digital. Bueno, pago el boleto, les llovió, o sea, el juego se retrasó 30 minutos, les cayó un tormentón a la gente, sales y es un relajo. Si alguna vez yo le estaba hasta acá y que creo que sí, cuando hay un juego importante, se vuelve imposible salir del Estadio Azteca, ya cuando vas a conseguir o un Uber o un taxi. Es decir, todo lo que soporta la afición para que vayas a ver un juego deslucido y sobre todo una final que esperarías que dices, ok, bueno, pues si ya no la mete X, o el que sea, ya ahorita me quito la playada del que tiene 15 copas y te pones como aficionado y dices, bueno, hombre, jueguen lo que sea 20 minutos, que podamos estar emocionados las personas que están y las personas que están ¿cómo se llama? En un lugar. Yo fui a verlo en un lugar público, en un restaurante, y a mí me sorprendió, dije, no, no va a haber tanta gente, estaba lleno, se estaba lleno el lugar, y eran momentos en que la misma gente lo que hacía era echar porras, porque decías, oye, pues no pasa nada, entonces pues hay que echar relajo aquí porque esta final está deslucida, que es el término. Creo que sí, juegas muy bien 15 17 fechas, pero bueno, también la gente te apoyó 17 fechas, también la gente pagó, fue a un bar, compró la playera, se chutó los programas que están auspiciados porque está patrocinado. Es decir, de repente sí creo que hay una falta de respeto al aficionado, porque viene la parte en la que sí, quiero ganar, sí, sí te da emoción ganar, pero dices, bueno, oye, perdimos 13, bueno, ni modo, por la razón que sea, pero sí creo que ahí se está perdiendo esta cuestión y no solamente a nivel nacional.
insisto, vemos los juegos de las Champions y sí puede ser el mejor, pero también los grandes equipos se echan para atrás y ya gané 1-0 y nos vemos en la final. Dices, oye, y en Europa que tienes que viajar, es decir, sí creo que de repente se vuelve un problema de fútbol y como lo platicábamos antes de entrar, pero sigue siendo lo que más se vende y lo que más se ve. No, no, y está bien, pues, está bien. Y luego tienes juegos como la final del Mundial entre Argentina y Francia, que fue un juego apasionante, aburrido en un momento y luego se volvieron locos y así, divertido, ¿no? A mí eso es lo único que me llama la atención, ¿no? Puedes ser aficionado al equipo, puedes disfrutar y gozar y celebrar que ganaron, y eso no te impide decir, me hubiera gustado que jugaran más chido, ¿no? O sea, Claro, una emoción no mata la otra, pues, o sea, puedes celebrar que tienen 15 copas y de todos modos decir, pero no es la final que más me ha gustado y no eres traidor ni nada así, ¿no? Es que bueno que ganaron, qué chido que llevan 15. Lo que me pasa es eso, ¿no? Llevaban 14, de todos modos estaban 4 arriba del que fuera. Entonces no me queda muy claro por qué no jugarla arriesga. Está bien, estás arriesgando la 15, pero sigue siendo el más grande. De todos sí, sí, modos, sí. vas a ser el más grande si la pierdes. ¿Por qué no la juegas vamos a jugarla a golearlos? Oye, pero ¿y si te ganan? Sí, cierto, va a ser una decepción no ganar la 15. Seguimos siendo el más grande. Vamos a volvernos locos. Y el Cruz Azul, a ver, hemos tenido un montón de subcampeonatos. Estos del América ya nos han ganado finales horribles en último momento con gol de cabeza de un portero. Vuélvete loco, sal a que nos ganen, pero que sea porque los queríamos golear. No, salieron a calcular, a medir. No. Y a Bueno, fallar, bueno, y a fallar. Pero bueno, pues ya pues es parte felicidades, mi del. Julio, por tu club. Pues sí, esperemos, ya, como dice Azcárraga, pues estamos ya preparando el tricampeonato. Esperemos, en 6 meses seguir, transmitiendo y decir, bueno, pues otra vez, pues ya 16, esto ya, se va a volver una costumbre que sería muy bueno por lo pronto disfrutar. Está bueno. Pues muchas gracias. Terminamos el programa de hoy. Descansa. Joel, gracias, descansa.